Buenos días, sábado 10, 11 y cuarto de la mañana de un día de mayo en Andahuaylas. De hecho es tarde para empezar a pasearse, pero la verdad está todo muy, muy bonito y vamos a ver a dónde nos... Ya que estamos en ciudad, vamos a ir a recorrer las ciudades cercanas, los pueblos más conectados a lo que es Andahuaylas. Así que nos vamos a ir para el mercado y nos tomamos una combi que nos deja en unos minutos en un pueblo muy bonito y cercano. Y ahora estamos en Talavera, un distrito que está como a 10 minutos del centro de Andahuaylas, en su plaza de... Vamos a darnos una vueltita por aquí y ahí buscaremos dónde almorzar. Estamos pasando por su iglesia. Esta es una de las joyas escondidas de Andahuaylas y específicamente de Talavera, de la iglesia de Santiago Apóstol de Talavera, una iglesia que data de la colonia. A pesar de eso, está bien cuidada y bien refaccionada y es muy, 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 muy simple pero bonita por dentro. Está la placita. Hoy día sábado, bastante poca gente, no sé si es así siempre, pero está bien cuidadita y bien bonita. Ahí está, es popular todo del siglo pasado. Tanto la plaza como la torre del reloj, que está desde 1953, es orgullo de Andahuaylas y particularmente de los talaveranos. Puedo apreciar mejor la catedral. 1883. De piedra y con su campanario. Y estamos yendo a la cervecería o a la fábrica de hidromiel, más bien dicho. Vamos a ver qué tal. Y así, franqueando una puerta en la calle San Martín, llegamos a la fábrica de hidromiel Santa Rosa. Lamentablemente no había nadie que nos pudiera recibir, pero nos dimos una vueltita como quien no quiere por todas estas habitaciones que usan para la producción, para la venta y el mercadeo de la hidromiel, que es una tradición en Talavera de la Reina y en general en toda Andahuaylas. Es una bebida que, como ya saben, que se hace a partir de la miel de abejas fermentada y que tiene, en el caso de las que se venden en Andahuaylas, una misma graduación como la del vino, entre 11 y 13% de grado alcohólico. Una lástima que no hayamos podido conversar con nadie, pero se nota el cuidado que tienen en sus instalaciones, la pulcritud
la limpieza que se nota hasta en la parte exterior. Y como no podía ser de otra manera, entre flores que son símbolo de lo que les gusta más a las abejas, ¿no? La verdad, igual es motivo para comprar una hidromiel y probarla. Y ahora nos vamos hacia otro de los puntos turísticos interesantes. Vamos a ver qué tal es, que se encuentra cerca del centro de Talavera de la Reina. Y lo que vamos a ver aquí mientras bajamos en esta zona y mientras esperamos a que pase el camión, vamos a ir a ese local en esa puerta. Y aquí está lo que se llama las aguas termales y medicinales de Gualalache. Esta piscina es el corazón de estas aguas que brotan desde el interior de un cerro cercano y son conocidas en la región por su propiedad terapéutica. Son ricas en minerales como hierro, sodio, magnesio y potasio y se le atribuyen beneficios para aliviar el estrés, purificar el cuerpo y tratar las afecciones de la piel. Estas son las populares agüitas de Gualalache que se toman en realidad, justo están sacando ahí. Vamos a ver si sacamos un recipiente. Y también si quieres te puedes bañar. Es un putio, interesante. Aguas medicinales. Interesante la maqueta, pero lo dejaremos para otro sitio. Así vamos a probar el agüita de Gualalache. 1 litro. Tiene un saborcito como si fuera gaseosa, medio raro, aparentemente muy gasificada. Dice que es bueno para el estómago. Y tiene propiedades medicinales. Vamos a esperar nuestra combi. Y ahora hemos llegado a la cervecería artesanal Pukyay. A 30 metros dice. Ahí está. Así que vamos a ver si nos tomamos una cerveza. ¿Qué tal? ¿Tienes cerveza? A ver. ¿Dónde ya? Sí, a ver. Sí. Están trabajando. Sí. No sé, ¿cuáles tienes? No, primera vez. ¿Por qué no me da un taster beer ahí, por favor? Para que pruebe toda la variedad que usted me encanta a mí la cerveza artesanal.
¿Y ustedes normalmente hasta qué hora atienden? Normalmente hasta las 12 de la noche. Ya, O a veces hasta las 10, dependiendo de la clientela. claro. Ya, pero la chica que trabaja hasta las 11. Ujú, Ya, pero si hay más gente, como yo la ley por ir temprano, claro. entonces después queda un poco más. Ya, como yo que me acabo. ¿Y cuánto tiempo se demora en salir una cerveza, más o menos, desde que empiezan a trabajarla, a cocinarla? ¿A salir? Claro, ¿cuánto se demoran en producir una cerveza? Esto desde la fermentación, 30 días, 30 días. 25 días. Ah, qué bueno. Esta es la negra maldita, Ujú. esta es la dulce venganza, Ujú. esto, ¿cómo se llama? Diablos azules, Ujú. esta es la que le he dado a degustar, Ujú. y esta es la IPA y esta es la IPA chanca. Ah, excelente. Sí, Gracias. Claro, así para que me gusta más primero. Está rico. La IPA lleva más lúpulo, pues, ¿no? sí, por eso un poquito más Más fuerte. sí. Ya no está lloviendo por acá, ¿no? No, hace una semana no, pero ya se va ya, está haciendo helada ya. ¿En qué época hace más frío? Julio, Pero en verano entonces llueve bastante, pero está más calentito. sí, llueve, pero un poco. Llueve bastante y al rato como que también está en sol radiante. Claro, Bueno, claro. bien. Y se seca todo. Claro, rico, rico. No hay mucha humedad también. ¿Desde cuándo tienen la cervecería? Ya 8 años. Mm. Entonces ahí ya de a poco, avanzando. Justo antes de la pandemia. No, la pandemia fue como ya hubiéramos caído aquí. Claro, Porque se perdió bastante. La cerveza no tiene que ser base, no tiene que estar claro. bastante, totalmente natural. Teníamos que pasarlo pues, por el desagüe, ni modo. ¿Y acá cuántas servidas le sale la cerveza? O sea, cuando hacen la cerveza, ¿cuántas veces Una sola vez. una sola vez, no? Ya después de eso ya se desechan. Sí, una sola vez. Para cada tipo de cerveza ya viene, la cerveza ya viene preparada y todo para acá. Desde Alemania, ¿no? Ah, Ya no producen cebada. Antes en el tiempo producían la cantidad de cebada. no. Ahora, todas las tierras no tenemos cebada, que por eso estamos quejando. Nosotros tenemos para nuestra vida como Estado. Ahora la cebada es puro y la cerveza, la tradicional química, química que la analita, Ah, pero el híbrido, como están haciendo otros, yo no produzco. O hago de tener facilidad del árbol de la última. Y también te pegas una cebada, que se está esto, no se llama, que estamos forzados. ya. Para cada tipo de cerveza ya viene ya, procesada. Ah, Diríamos bien. ¿han probado hacer cerveza de arroz, no? No. Pero ahora todavía no, lo estamos haciendo con la fórmula alemana. Claro. Y compramos esta cebada ya procesada para cada tipo de cerveza. Así nosotros le aumentamos al 90% de pegada y hacemos un uso consumo. Cuando la tuna está bastante, nosotros compramos esta y con la esencia de tuna de verdad, pero el cogiendo, Claro, ya es la receta. Claro. con el orden a este zumo, había cantidades. Echamos baldes de piña, la licuamos con él. Ese es un bonito bungalow acá en Cervecería Artesanal Pugyay, que la verdad está muy bueno y está como para quedarse. Y ahora después de la alegría viene la pena porque ya nos tenemos que ir, pero después viene otra alegría porque nos vamos a ir a comer a un restaurante campestre en la web que nos han recomendado. No recuerdo ahorita el nombre, pero es cerca del Estadio Chanca. Así que
aprovecharemos a ver qué tal está la sazón del cuy. Mi segunda recomendación, nos estamos viniendo ahorita al Perolito, a ver si es verdad tanta gracia. El Perolito, ¿no? Vamos a ver. Lamentablemente ya no había cuy, así que con tristeza nos fuimos hacia otro recomendado. Y ahora paseándonos por la feria del sábado. La verdura fresca. La otra. Ahí me desgracia. Lucha 15. Lucha 15. 15 por usted. ¿Pejerrey no tienes? No, por favor. Oh, ya. Puente de madera. Como pueden ver, la feria se extiende a ambos lados del río y la verdad, para ver hay de todo. Qué excelente esta feria. No la había pronosticado, pero está muy buena. Llena, ¿no? Este es parque abierto. Te venden de todo. Y ahora sí agarramos el camino hacia el nuevo restaurante. Algo que me hace pensar es que los restaurantes acá tienen más o menos una atención regular hasta las 2 de la tarde máximo, 3. A las 4, 3, 4 ya como que se aruñan porque como que ya no tienen o se van los mozos o algo así. Entonces es un poco de lo que se vive aquí, ¿no? Que a las 4 ya la gente no come, más bien a las 12 sí hay. Y sí, este es el Puma de Piedra. Y sí es. Vamos a ver. Hola, ¿estás atendiendo todavía? Chévere. Y como no había cuy, nos comeremos unos deliciosos pequeños con su cervecita. La verdad que es un restaurante grande, bonito, campestre, muy bien equipado. Se utiliza para hacer diversas reuniones familiares y generales. Y la verdad que tiene hasta juegos para niños, tiene bastantes mesas. Acá, como podemos ver, también tiene una piscina temperada y resguardada del resto para cuando llueve, ¿no? Supongo. Pero está muy buena, muy limpia. Muy bonita la piscina. Ahora nos vamos a la civilización. Y así como que no quiere la cosa, volvemos a pasar por el mercado. La verdad, la gran cantidad de productos que se comercializan aquí es increíble.
Última noche en Andahuaylas, así que vamos a comer para dormir temprano y salir mañana al tour. Con visita, con viguito, en yaco. Último vistazo a la Plaza de Armas. Que ven que la catedral ha estado en reparación y no se ha podido ver. Pero todo lo demás, muy bonito. Un sábado en la noche bastante tranquilo para provincia. Pero está bien. Los locales inclusive están más tranquilos de lo que pensé que podrían estar. Gente en la plaza, 10:15 de la noche. Y así nos despedimos de la Plaza de Armas. De la muy bonita Plaza de Armas. Y ahora un último check-in por el paseo peatonal. Y nos vamos. Aquí está el paseo peatonal. Último vistazo. Un asado. Hay más bulla. De todas maneras, después de 3 días, hoy día ya se siente menos frío, a pesar de que estamos en 11, 10 grados. Ya he salido casi sin ninguna otra chompa adicional más que las que normalmente usaría en Lima. Así que último vistazo a la zona del Boulevard, el paseo, que está muy bonito. Adiós entonces, Andahuaylas. Chao, Andahuaylas.